Ok. A ver, voy a quitar esto de acá. ¿Qué más? Ok. ¿Alguien más se va a conectar todavía o les damos unos minutitos más? Rebeca, ¿sí me escuchas bien? ¿Sí se me escucha? Perfecto. Pues nadie más parece estarse conectando ni acá ni en el Zoom. Así que, pues, yo creo que vamos empezando porque no parece que vayan a conectarse muy pronto. Hasta ahora. Ah, mira, alguien más se conectó. Hola, Maylin. Buenos días. ¿Alguna pregunta para ambas? Y sí me gustaría que respondieran con voz, si pueden. Este, ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Bueno, ¿tienen alguna duda sobre algo de la materia? Algo que hayamos visto rápido o que no hayamos dado el tiempo suficiente. Vamos. Es importante que hablen. ¿Alguna duda hasta ahora sobre la etapa de la vejez, la infancia, edad adulta, adolescencia? Buenos días, Raquel. ¿Siguen sin poder escucharme? Ok, perfecto. ¿Tienen alguna duda sobre alguno de los temas que hayamos visto hasta ahora? Recuerden que hoy es nuestra última clase.
Pues, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Yo sí, profe, el de las bases de ADA. Las bases de jubilación de ADA. Las fases de jubilación de H. Porque no la entendí muy bien, la verdad. Ah, ok. Te lo puedo explicar de la manera, una forma bastante resumida para que sea un poquito más sencillo, porque sí puede llegar a ser un poco, digamos, confuso por la naturaleza del tema. Pero es parecido a las fases del duelo, en el cual la persona se empieza, digamos que estás en tu último año de trabajo antes de la jubilación, ¿va? ¿Qué pasa? La persona empieza a hacerse ilusiones, a pensar, no, pues con todo ese tiempo libre voy a poder viajar, voy a ver más a mi familia, voy, voy a estar más tiempo con mi perro, voy a poder hacer todo lo que no he podido hacer en estos años por la falta de tiempo. Termina ese último año de trabajo. ¿Qué sucede? La persona cae en la realidad de que lo que pensaba que iba a ser su vida después del trabajo no es lo que, vaya, no es lo que hubiera pensado que era, sino que al inicio todo es como en todo. Todo es una luna de miel, todo es miel sobre hojuelas. Pues empieza a hacer todo lo que quiere. Es como nosotros cuando estamos de vacaciones. Día uno, día dos, hasta la primera semana. Es, qué rico, hace falta. Ya la segunda semana ya no sabemos ni qué hacer, porque todo lo que queríamos hacer ya lo hicimos. Ya hasta nos fastidiamos. ¿Qué es lo que pasa con esta etapa? Pasa un tiempo, una cuestión de meses hasta eso, hasta que la persona se fastidia de su, digámosle, inactividad. Ya no es la misma, pues, ya no es lo mismo. Incluso se llega a notar, pues, la persona está tan acostumbrada a un ritmo de vida, a una rutina en el cual trabaja, llega a su casa a tales horas, come a tales horas, está acoplado a una cierta cantidad de estrés diaria y cuando se lo quitas, se sienten perdidos. Y es aquí donde empieza esta parte de, pues, de empezar a refunfuñar, por decirlo así, hasta que la persona poco a poco va cambiando de estilos de vida, va cambiando de hábitos. Si antes su trabajo era de, ¿qué es lo más común? De 8 a 5 de la tarde, por decirlo así. Eh, la persona de 8 a, ¿qué les gusta? A 10 de la mañana va a estar con su desayuno y todo lo que pueda hacer. Después de 10 a 2 de la tarde puede estar haciendo alguna actividad fuera de su casa, la que sea, caminar, ir con sus amigos, también jubilados, etcétera. Ya en las tardes, pasar más tiempo con la familia, pero eso ya es cuando empieza a generarse un cambio en la rutina. Y estas fases, como te digo, son como fases de duelo, que de hecho no es muy diferente, pues hay una pérdida, en este caso es la pérdida de la rutina y de lo que le daba cierto sentido a sus días. Es, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, si no tienes clase, no tienes que ir a trabajar, no tienes que darle de comer a nadie, ¿tendrías algún motivo para levantarte a las 6 de la mañana? No, yo no. Y ahí está el punto. Cuando ya no tienes motivo para hacer las cosas que hacías, tener un horario, por decirlo así, una forma de vida, una manera de sobrellevar las cosas, ya no lo haces y al no hacerlo empiezas a caer
en conductas que propician síntomas como la bulia. La bulia la podemos definir incluso como la falta de motivación, la falta incluso de querer hacer las cosas. Sería como una amotivación, una desmotivación, pero que más allá del no tener motivos para hacerlo es no tengo motivos, pero tampoco quiero hacerlo. Hasta que se empieza a generar el cambio ahora a una nueva manera de vivir. Pues ya no son las mismas, ya no van a ser las mismas tareas, ya las estás cambiando por unas que te sean más favorables, unas que puedan acoplarse a tu nuevo sentido de pertenencia, a tu nueva vida. Sí, claro. No sé si me voy a explicar un poco mejor ahorita con esto. Sí. Ok. Sí, finalmente tengan en cuenta que el material de estudios que yo les entregué es eso, un material de estudio, son apuntes de la materia, lo más importante está ahí. Nunca está de más expandir el tema, poder investigar, adentrarse un poco más en él. Y por ejemplo, este tipo de preguntas así funciona más padre la clase porque incluso se puede manejar de una manera más práctica. Por ejemplo, esto de ahorita sería como un caso. Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre alguno de los temas? Puede ser cualquier tema. ¿Mande? ¿Me escucha, profesor? Sí. Ok. Ah, yo tengo alguna duda, pero solamente de los cambios psicológicos y desarrollo cognitivo, eso sí como que se me confundo. Ok. ¿Cambios psicológicos y cognitivos en general o en alguna etapa en concreto? Sí, pues es que esa es mi duda. O sea, los cambios psicológicos solamente son digamos, por etapas, digamos en la adolescencia, Ok. es que hay varios, Sí. Sí, ya entendí por dónde va la pregunta. Los cambios psicológicos y cognitivos, si bien se explican como por etapas, para sí, definir un poco más claro y más sencillo entender en qué etapa sucede qué. Por ejemplo, en la adolescencia también se genera una alteración en la parte de la abstracción, del pensamiento abstracto, no únicamente en la infancia y su creación o su generación espontánea, por decirlo así, en la infancia de la persona, sino que véanlo como un constante, un fluir, que sí se va a iniciar en ciertas etapas, pero no por iniciar quiere decir que se detiene. Un ejemplo, ¿se acuerdan del tema de la teoría de la mente? sí, Bueno, la teoría de la mente también se puede llegar a conocer como sí, teoría de péndulo. ¿Por qué péndulo? ¿Qué sí, hacen los péndulos? Es un ir y venir, por decirlo van y así. Una vienen. subida, una bajada con subida, Sí, etc. Y esto es una constante. Pues los cambios psicológicos no es como que un día te despiertes y digas, no, pues hoy ya soy otra persona. Como diría, ¿quién? Lupita D'Alessio. Hoy voy a cambiar. sí, No, sino que son cambios graduales que se van dando a lo largo de la vida y no solamente cambios graduales, hay
hitos importantes en la vida de las personas que propician un cambio mucho más abrupto, un pico mucho más alto. Por ejemplo, en la adolescencia, con la aparición y exceso de hormonas, se genera un pico mucho más elevado para poder propiciar ciertos factores, incluso en la cognición y a nivel personal, o sea, psicológico y emocional, que no se darían en la infancia. Por ejemplo, esa búsqueda del yo y diferenciarme de, por ejemplo, mis papás o mis abuelos, eso va a requerir en cierta medida de ese pico hormonal que quiera hacer la separación. Y es ahí donde podemos decir que hay un hito importante. Un hito importante es un evento. Y es aquí donde podemos partir incluso para poder proponer una teoría que pudiese decir, no, pues en la adolescencia se da los cambios psicológicos y los cambios físicos que propician a los cambios emocionales y cognitivos en el individuo por una alteración orgánica. ¿Qué alteración orgánica? El exceso de hormona tal, tal, tal y tal, que permite el desarrollo de tal órgano que va a segregar muchas más hormonas de este tipo, propiciando ciertos cambios cognitivos, conductuales, emocionales y sociales. Un ejemplo, Sí. por ejemplo, un varón de 10 años, diga, un niño apegado a mamá, papá, abuelos, cumple 11, empieza a separarse un poco más, empieza a buscar un poco más su espacio, empieza a ver un poco más de cambios hormonales, mínimos, pero empieza a haber un cambio. Llegan los 12 años, inicia la pubertad y estos cambios son un poco más, están más presentes. Hay un poco más de segregación hormonal, hay un cambio químico, lo cual propicia un cambio físico y la activación de ciertas zonas. Activación de ciertas zonas puede ser el área, por ejemplo, los testículos que van a generar más testosterona, lo cual va a generar que su cuerpo incluso cambie de forma, ya no sea el pequeño niño delgado que estaba acurrucado a un lado de su mamá, sino que va a propiciar que el niño vaya creciendo más, desarrollando mayor masa muscular, mayor tamaño, cambios en la voz, lo cual también va a diferenciarlo del resto de sus pares. ¿Qué sucede en esto? También se empieza a generar la atracción sexual, cosa que estaba, digamos que dormida o en pausa durante la primera parte de la pubertad o incluso desde la infancia. Las relaciones pueden no tener una connotación sexual, son simplemente relaciones interpersonales. Pero ¿qué sucede? Empieza la pubertad y empiezan todos estos cambios. Ya a partir aquí ya varía entre los 13, los 14, a veces hasta los 15 años. Hay personas que son de desarrollo tardío. ¿Qué pasa? La parte biológica se hace mucho más presente, pues durante todo este proceso, llamémosle marinado de hormonas que se da durante la etapa de la pubertad, hace su boom. Pues ya se terminó de desarrollar de mayor forma esa parte orgánica y empieza a desarrollarse más todavía, pues digamos que ya se completó la tarea de construcción de la maquinaria que va a empezar la construcción fuerte. Y es aquí donde, como hijos, nos empezamos a rebelar ante las figuras de autoridad, no necesariamente contra los padres, pueden ser incluso contra otros cuidadores, contra profesores, no sé, la persona que los cuide, sus niñeras, sus abuelos, etcétera. Y aquí empieza a haber también un cambio psicológico, pues
es un ¿por qué tengo que hacer yo lo que quieren que ellos hagan, que yo haga, si yo no quiero hacerlo? ¿Por qué yo tengo que acatar órdenes? Empieza ya una individualización, un yo por qué, Mm, un yo no quiero, un yo sí, un tú no. Mientras que en la infancia era un, sí, mami, lo que quieras, o pues ya qué. sí. En la adultez ya es diferente, pues ya que se termina, digamos que ya se termina de construir el cuerpo a su forma madura, a su pico óptimo, el cuerpo empieza a decaer, empieza una recesión hormonal. ¿A qué me refiero con una recesión? Sí. Ya no se necesitan tanto para poder irlo formando, por lo cual genera que nos guste o no, el, el cuerpo va a empezar a disminuir las hormonas hasta llegar a un punto estable, un punto de homeostasis. Y no estoy hablando únicamente a nivel de testosterona, por ejemplo, sino de, por ejemplo, a nivel tiroideo, a nivel de pituitaria, todo lo que nos, páncreas, o sea, es bastante complejo esa parte orgánica. Y es aquí cuando llegamos incluso a una edad en la cual ya alcanzamos nuestro pico de madurez y nuestro límite, digamos, nuestro Sí, límite óptimo de que maduro. reproducción, en el cual, por ejemplo, en el hombre se alcanza alrededor de los 35 años, cuando empieza a Mm, decaer los niveles hormonales. Si en la adolescencia estaban en un 110%, en la edad adulta están en un 80% o 70%, y a partir de los 35 o 40 años empieza empieza a decaer esta cifra progresivamente hasta llegar a la vejez, en la cual no quiere decir que no estén presentes estas hormonas, pero su presencia no es más que lo mínimo indispensable para el funcionamiento orgánico, lo cual también propicia que a menor cantidad, digamos, estimulantes, pues si doy el ejemplo de la testosterona una vez más, como hormona tiene ciertas funciones y digamos que cierto, vaya, tiene una función, pero también tiene funciones colaterales que no son muy buenas, llamémoslo como síntomas adversos. Y una de esas es la agresividad e impulsividad. A menor edad, menor impulsividad, menor agresividad, lo cual hace que la persona se tome con mucha más calma las cosas. Es ahí donde muchos piensan que por ser viejitos ya son sabios. Y no necesariamente es que sean más sabios, simplemente son más tranquilos. Y acá es donde Okay. estamos hablando de esos cambios psicológicos y cognitivos. A mayor y menor edad, velo como un fluir. Estás fluyendo a través de, porque también hay regresiones. Si vamos ahora de la adultez a la tercera edad, que es la vejez, también existe empieza a haber un retroceso cognitivo. Es por eso que cuando llegan a partir de cierta edad es como es como volver a ser un niño. Niños. Se vuelven también berrinchudos, voluntariosos, etcétera. Es por eso que te digo, si bien se explica por etapas para hacerlo más comprendible, más sencillo, lo importante es verlo como un fluir. Y este es un río de dos sentidos. No sé si me expliqué mejor ahorita. Sí, sí. Sí, gracias, profesor. ¿Alguien más que tenga dudas sobre alguno de los temas? Raquel, ¿alguna duda? Rebeca le escribió una pregunta, pero no alcancé a leer.
A ver, es que aquí no puedo ver las preguntas. Déjenme salir de este. Ah, ok, no. Muy bien. ¿Quién más? Rebeca, ¿alguna duda? Profe, Rebeca puso, no sé si viene el caso, mi pregunta, pero Ujú. ¿cómo se puede saber que un niño está sufriendo algo en su casa mediante el dibujo? ¿Cómo saber si algo no está bien? Ok. ¿Cómo se puede dar eso? ¿Cómo se puede, digamos, discernir esta parte? Eh, si bien existe esta parte de las pruebas proyectivas, para que no entra psicometría serían las proyectivas, como figura humana, este, el CAT, que es de tarjetas y cuentos, el uso de cuentos y narrativas, técnicas como el arenero, que son de juego, son lúdicas. Eh, Más que irnos incluso por la parte proyectiva, que sería como para tratar de confirmar lo que se está diciendo, y aquí sí lo uso un poco, bastante entre comillas, el confirmarlo, pues las técnicas de evaluación proyectiva son bastante subjetivas. Hay demasiados factores alrededor de lo que se busca y de la persona y de la prueba, etcétera, etcétera, que es difícil decir que tengan valor. ¿Qué es lo en lo que nos podemos basar realmente para poder dar o más que dar un veredicto, poder identificar este tipo de problemas a través de la conducta que presenta el niño? Si tenemos a un infante que se comporta de manera, digamos que su conducta habitual es platicar mucho con sus compañeros, jugar mucho, este, vaya, un niño común y corriente en un salón, y de repente este niño va cambiando su conducta, se vuelve callado, retraído, empieza a golpear a sus compañeros, los insulta o incluso empieza a tocarlos en partes de su cuerpo, no necesariamente en el área genital, pero en general los empieza a tocar. Esto lo podemos tomar como indicadores. También hay que tener en cuenta algo, y es que se puede hablar con el infante. No necesariamente porque sea un niño, un infante, quiere decir que no va a hablar con nosotros o que no nos puede decir cuál es el problema. Siempre es importante darle su lugar como persona. No necesariamente por ser un infante quiere decir que no sabe lo que está pasando o que no sabe cómo se siente. Que sí va a ser un poco más difícil sacarle esa información porque no tiene el nivel de vocabulario o incluso los recursos psicológicos que tenemos ya más grandes, como por ejemplo ahora en la edad adulta, es otra cosa. Pero sí podemos utilizar, por ejemplo, técnicas proyectivas como hacer un dibujo y señala por dónde te tocó o cómo es que te tocó, o con un muñeco. Más allá de simplemente decirle, a ver, dibújame esto. Y a través de ese dibujo así aleatorio, no, pues tiene esto. No. Si hay algo en lo que se pueden basar, sobre todo ustedes que van a ser docentes, en la conducta. Realmente ustedes no van a tener herramientas para poder, incluso, vamos a decirlo, diagnosticar. Y no es por hacer menos esta parte, pero por ejemplo, a ustedes no les compete esa parte. Ustedes pueden observar ciertos cambios de la conducta del niño y canalizarlos ya sea con el psicopedagogo o con el psicólogo clínico que tenga la escuela, y va a saber qué hacer, si canalizarlo a qué tipo de institución.
Ustedes lo único que pueden hacer es observar esas conductas, registrarlas y pasar datos. Y esto lo digo porque es algo que se da mucho, lamentablemente, y Sí. es maestros sobre todo profesores de edad de grado escolar de primaria y preescolar, diagnosticando niños. En más de una ocasión me han llegado supuestos niños con TDAH, que es trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que quien los diagnosticó fue el profesor, y el profesor simplemente lo hizo porque el niño no se mantiene quieto y no le hace caso. Cuando el problema aquí es el método de enseñanza del profesor, que quiere que estén sentaditos todas las 8 horas de la escuela, en silencio, sin voltear a ver o hacer algo más. Sí, el niño se aburre. El niño se aburre, exactamente. Pero incluso acá es donde entra esta parte, y esto sí lo voy a poner como un agregado, la parte de la ética profesional, qué es lo que nos compete de lo que no nos compete. Y esto es muy importante incluso dentro de la psicología evolutiva o psicología del desarrollo. Pues no podemos juzgar conductas de la misma manera que se daría por ejemplo, en un kinder, que en una primaria, en una secundaria, una preparatoria o una universidad. Incluso en un lugar de trabajo. Hay diferentes, aquí sí podemos decir, hay diferentes etapas. Y son etapas más concisas en cuestión a la conducta esperada y el manejo de contingencias. Y es aquí donde incluso, por ejemplo, ustedes llevan esta materia justamente para eso, para poder tener estas nociones, saber qué poder hacer y qué observar o incluso qué esperar. No para que ustedes intervengan de manera directa. Y digo, esto lo van a ver sumamente a fondo en materias como ética, porque me imagino que la tienen que llevar. Y no sé qué otras materias pueden llevar que tenga que ver con esto. Pero sí es bastante importante. Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes es, dentro de todo lo que hemos visto ahora, para ustedes, ¿qué es la parte más importante de la psicología del desarrollo, de la psicología evolutiva? Quiero que cada uno me dé su conclusión personal, y si pueden activar el micrófono para decirla, mucho mejor, porque ahorita como está la pantalla en video, no puedo ver el hilo de mensajes. Así que sin miedo, háblenle. Lo más importante, ¿en qué área o a qué se refiere? En lo más importante para ustedes dentro de la materia, ¿qué es lo que consideras que es más importante en la psicología evolutiva? No únicamente, no quiero que lo vean únicamente como el desarrollo del ser humano, sino cómo puedes aplicar esto. ¿Cómo podemos aplicar la psicología evolutiva en la pedagogía? Así es. Pues por eso estamos aprendiendo el desarrollo en general humano o del niño, que nosotros nos vamos a dedicar a enseñar, a guiar a alguien. Entonces, las diferentes etapas que estamos viendo nos van a enseñar a entender a esa persona y en su desarrollo. Ay, no sé si me estoy explicando. Sí. O sea, nos es bastante útil para entender los cambios a nivel no sé,
a cómo se desarrollan y de esa manera nosotros poder explicar diferentes estrategias educativas para poder ayudar o poder apoyar a, pues, a la enseñanza. Ujú. ¿Qué es lo que vamos qué es lo que estamos aprendiendo nosotros en este momento? Ok. Yair. Pues Ok. yo considero que pues nos está dando las bases principales para identificar o para sobrellevar, ya sea a cualquier edad, porque vimos desde que están, porque es, desde que son bebés de 0 a ciertos años y podemos poder identificar y adaptarnos a la manera de enseñar, sea en el caso como pedagogo o también como persona, porque pues lo que aprendemos aquí no solamente nos sirve en una escuela, sino también nos puede servir para la vida diaria. Es decir, que pues podemos llevar y identificar las conductas, bueno, no todas, pero sí sobrellevarlas y trabajar con ciertas personas en sus diferentes edades, ya sea desde que está niño, adolescente y adulto. Muy bien. Porque nosotros vamos a tratar con diferentes tipos de personas de diferentes edades, ya sean niños, papás, maestros, todo tipo de personas tratamos. Incluso algo que sí, están pasando por alto es que uno de los puntos principales de esta materia es que aprendan lo esperable, las conductas e incluso el desarrollo esperable del infante o del grado educativo de la persona con la que van a estar trabajando, para incluso también ser capaces de discernir qué es por ejemplo, una conducta típica de una conducta típica, de una conducta normal, de una patológica, de incluso con las diferentes teorías que hemos visto, poder adaptar mejor nuestras técnicas de enseñanza o incluso el cómo vamos a presentar la información frente a una clase. Pues, por ejemplo, yo no podría dar una clase así a preescolar. Tendría que usar dibujitos, canciones y juguetes. Claro. Entonces nos tenemos que adaptar a a los diferentes tipos de enseñanza. Tenemos que aprender, identificar el desarrollo, los estados del infante, su desarrollo emocional, todo tenemos que aprenderlo, identificarlo, todas las etapas. Correcto. Ahora, digo, antes de que se cierre la ventana en Zoom, porque ya me salió el letrerito, quedan 3 minutos. ¿Alguien más, además, gracias, Verónica. Sí, ¿Alguien más que esté aquí en Zoom, la persona que está como iPhone o Jair, que quieran agregar algo? Nadie. Ok. Tomaré su silencio como que entonces entendió. Ahora, como última anotación es, como les decía ayer en el grupo de WhatsApp, la fecha de entrega del proyecto, se las voy a extender hacia el día 30. Si no me equivoco, les puse que a las 5 de la tarde como hora máxima. Esto es porque muchos están sí. presentando problemas
con su internet o lo que sea. La idea es que puedan entregarla y tener también algo con que evaluarlos. Ahora, lo que vamos a hacer también es, voy a agregar en cada uno de los módulos de la clase, dentro del sistema de la escuela, en el área de foro, voy a agregarles una pregunta clave, concisa. Quiero que la respondan, cada una de las preguntas, para poder también, esta parte la vamos a trabajar como puntos adicionales. Porque al menos con trabajos que he llegado a ver, van a hacer falta. Para que no salgan con un 7 o con un 8, apuntemos más alto. Vamos a hacer eso. Van a tener igual de fecha hasta el día jueves 30 para responder estas preguntas, que va a estar una en cada módulo a partir de la semana 3, si no mal recuerdo, semana 3, semana 4, para poder contarlo como puntos adicionales. Ok. Digo, si me entregan un trabajo maravilloso que valga un 10 cerrado, pues órale, vale, les doy un 10. Pero tengan en cuenta que probablemente no. Que se haya ido alguna información por ahí o que falte algo, lo que sea. Siempre es bueno tener un colchoncito adicional de puntos. ¿Alguna duda con esta última parte? Ok. Y como último, entre hoy y mañana les voy a estar habilitando una carpeta en Dropbox. Les voy a pasar el enlace para que puedan subir ahí todos sus trabajos. Sí les voy a pedir que suban ahí no únicamente el último trabajo, sino todos los que han hecho. Y es esto para tener una evidencia ante coordinación y dirección y puedan contarles asistencias, entre otras. De todas formas, yo tengo capturas de pantallas, tengo todo lo demás, pero vamos a tener